Vale. Hola, Abelardo. Señor presidente, ya vuelve usted a entrar, así que vamos a por ello. Bueno, pues hoy me ha pedido que haga yo los honores de anfitrión de la conferencia de hoy, del aula telemática de hoy, y la verdad es que es un placer enorme el hacerlo, porque además es presentar a dos personas que van a hablar de un tema que me interesa enormemente y que creo que además va a ser de interés general para todos los que tenemos la oportunidad de escucharles. El tema es educación y cultura científica en España, problemática actual, y las dos personas que lo van a hablar son el profesor Francisco González Redondo y la maestra Isabel Arriba Fuentes. Y a mí me gustaría, antes de darles a ellos la palabra, el presentarles muy brevemente. Francisco González Redondo es académico numerario y uno de los fundadores de nuestra academia. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Y Isabel Arriba Fuentes es maestra de educación primaria y es máster en investigación en educación, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como maestra e investiga con el profesor González Redondo sobre el dominio efectivo hacia las matemáticas de los estudiantes de magisterio. De manera que creo que este es un tema de un enorme interés, un tema además que en momentos actuales donde seguimos recibiendo cambios en cada nuevo ministro de educación o ministra de educación que llega quiere dejar su impronta y marcar los caminos, y creo que es un momento bueno para que hablemos de estos temas y sobre todo después podamos discutir al respecto. Así que Paco y Isabel, cuando quieran, ustedes tienen ahora la palabra. Pues muchas gracias, José Ramón, por tus afectuosas palabras de presentación de Isabel y mías. Y muchas gracias a nuestro presidente por proponernos esta conferencia. No fue exactamente esta la conferencia que nos propuso. Creo que estáis viendo la pantalla ya todos, ¿verdad? Sí. La idea que él planteaba era sobre todo que hiciésemos pues eso, una entrada en la situación actual, ¿no? La situación del sistema educativo español y sus posibles soluciones. Y si repasamos la prensa, pues efectivamente, parece que se intenta hacer diagnósticos desde distintas perspectivas sobre cómo está nuestro sistema educativo, y hay quien hasta se atreve a proponer soluciones para resolver los problemas que se han planteado, ¿no? Uno de los grandes problemas podría ser, por ejemplo, para tratar hoy, del PIN parental. Sin duda, el PIN parental mueve corazones y creo que ya estáis todos con los ojos abiertos y los oídos preparados a ver qué nos van a decir de esto. El origen parece estar, pues como nos dijo la prensa, en que un determinado partido político pues dijo que iba a establecer el PIN parental para que los padres tuviesen derecho a vetar distintas actividades, ¿no? Pues todos los medios pues intentaron explicar qué sería esto del PIN parental y de alguna manera pues nos lo relacionaban con una parte muy particular de los problemas que puede tener la educación, ¿no? Pero toda la prensa, ¿qué es esto del PIN parental? ¿Qué es esto de vetar, que los padres puedan vetar contenidos en las aulas? Bueno, pues lo primero de todo sería saber qué es esto del PIN parental. Entonces vamos a dar una definición de PIN parental. Sería una propuesta política en materia educativa que habilita a los progenitores legales de un estudiante a negar su asistencia a actividades complementarias fuera del currículum formal. O sea que ya estamos viendo que no tiene nada que ver con la docencia usual en primaria, en secundaria, en bachillerato, en la universidad, sino sería actividades complementarias de alguien de fuera del centro que viene a explicar dentro del centro y fuera del currículum no formal, es decir, de las asignaturas normales, ¿no? Entonces esto pues, permite hacer una reflexión desde el concepto de ismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, palabras terminadas en ismo. ¿Qué serían estas palabras terminadas en ismo? Por movimientos artísticos, literarios o filosóficos. Bueno, ¿y qué palabra terminada en ismo es la que ha desencadenado, la más próxima terminada en ismo, ha desencadenado todo esto del PIN parental?
Obviamente no, si alguien quisiera darnos un curso extracurricular a los niños de un centro, de primaria, de secundaria, sobre impresionismo, fovismo, cubismo o expresionismo. Aquí no habría ningún problema. Pueden ustedes venir del museo que sea a hablarnos de historia del arte, porque no creo que ni un solo padre fuese a protestar por esto. Pero no era este el ismo que había desencadenado pues, estos debates, sino, puestos a buscar un ismo, sería más bien el de feminismo. Y claro, ¿esto cómo se plantearía? Pues podemos jugar al 1, 2, 3. Por ejemplo, 1, 2, 3 responda otra vez a todos los que me estáis escuchando. Temas terminados en ismo relacionados con feminismo que podrían actuar como activadores de un PIN parental si en un centro educativo se programase un seminario extracurricular para destacarlos. 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Estáis pensando? Temas que acaben en ismo también, que podrían, eso, si queremos ese tema, traerlo al colegio y destacarlo, pues ocasionar PIN parental por parte de los padres. No lo ponemos todavía, lo pensamos nada más. Y le damos a la tecla. ¿Y qué pasa si esas personas que vienen de fuera no vienen a hablar bien de ese ismo, sino a condenar ese ismo? ¿No se desencadenarían otro buen montón de pins parentales desde la otra punta del espectro sociopolítico o como queramos decir? Pues ya estáis viendo que este tema es un poquito más complicado de lo que inicialmente nos dice la prensa, porque se puede destacar cualquiera de los temas o se puede condenar. Solo si se destaca un tema se puede activar el PIN parental, solo si se condena un tema se puede activar o dependiendo de qué tema se trate. Claro, porque si buscamos en internet pues palabras que terminen en ismo que puedan tener alguna relación con feminismo, pues tendríamos masculinismo, claro, machismo, bueno, pues entonces también le he leído que existe algo parecido a embrismo, no sé qué será, sexismo. ¿Destacar o condenar? ¿Cuántos de los aquí presentes no activarían en dependiendo qué aspecto se quiera destacar o condenar alguno de ellos? Pero claro, es que los temas terminados en ismo, que podrían actuar como activadores de un PIN parental si en un centro educativo se programase un seminario extracurricular para destacarlos o para condenarlos, 1, 2, 3, responda otra vez, podrían ser pues un montón. En orden alfabético y sin pretender contraponer uno a otro, imaginad que a nuestros niños les quieren dar un curso, por ejemplo, para destacar o para condenar el anarquismo, el bolchevismo, el budismo, el capitalismo, el colonialismo, el comunismo, el cristianismo, el ecologismo. ¿Cuántos de los aquí presentes ante alguno de estos, para condenar o para destacar, no saltaría diciendo a mis niños ni locos les van a dar un curso para destacar o para condenar, dependiendo alguno de todos estos, maoísmo, marxismo, nacionalismo, nazismo, separatismo, sexismo, a favor o en contra? ¿Estáis viendo la idea de nuestro presidente a que sería fascinante que siguiésemos por este camino? Pues no es este el camino que vamos a seguir, porque en ese jardín no nos vamos a meter. Nos tenemos que meter en otros jardines. Por ejemplo, podríamos perfectamente, podríamos hacer, pues como veis aquí, un análisis del mapa educativo de la corrupción. ¿En qué sentido el mapa educativo de la corrupción? Sí, podríamos buscar todos los corruptos que la prensa nos ha hablado de ellos, incluso que muchos han sido condenados, otros muchos no, porque después de mucha prensa pues no les han encontrado nada. ¿Dónde han estudiado los corruptos? ¿Han estudiado en colegios privados? ¿Han estudiado en colegios privados concertados? ¿Han estudiado en colegios públicos? Claro, hay muchos corruptos. La prensa pues los ha destacado, pues dependiendo quiénes sean pues, el medio, pues destaca más a unos o destaca más a otros, ¿no? Pero sí parece que incluso hay pues, corrupciones generalizadas a nivel nacional y otras pues son más como autonómicas, ¿no? Pero ¿dónde han estudiado unos y otros? Porque llama la atención cómo desde Cataluña nos destacan que unos cuantos andaluces pues fueron protagonistas del mayor caso de corrupción de la historia de España y que fueron sentenciados en el mayor caso de corrupción en España. ¿Dónde estudiaron estos dos presidentes autonómicos? ¿Estudiaron en un colegio público? ¿Los colegios públicos educan en ese intento de ser el que más manda, el que más dinero mueve, el que más poder tiene, el que más enchufa, el que más... ¿O habrán sido de un privado concertado? ¿O habrán sido de un privado del todo sin concierto por cuestión de edad? Claro,
Esto vemos que no solo está afectando a políticos, sino que próximo a lo que podemos llamar políticos también aparecen, por ejemplo, sindicalistas. Claro, y resulta que el Tribunal de Cuentas embargó 49 locales de UGT porque el caso ERES no solo afectaba a políticos, sino también a sindicalistas. ¿Cuál sería el mapa educativo de la corrupción de políticos, sindicalistas, empresarios? Uno en principio diría, bueno, los empresarios pues serán de colegio privado, los políticos no lo sabemos. ¿Estáis viendo qué maravilla? Porque incluso es que no habría ni que buscar políticos, sino clanes familiares asociados a la política. Por ejemplo, el clan Puyol, que ¿dónde han estudiado todos estos niños de los Puyol? Que es que la familia entera parece que está, el clan entero, pues eso, imbuido de corrupción. Habrán estudiado en un colegio incluso privado segregado a niños y niñas, aunque luego todos juntos hayan sido corruptos a la vez. ¿A qué es fascinante? Pues hoy de esto tampoco vamos a tocar, porque podemos meternos en comunidades autónomas y a ver si el PNV, que siempre pasa desapercibido, no es el más corrupto de todos o parte de sus miembros, ¿no? Bueno, esto es fascinante, pero esto tampoco. Sería un tema educativo muy importante y para una tesis doctoral completa, mapa educativo de la corrupción en España. Bien, pero vamos a pasar a otro. Vamos acercándonos a lo que queremos, a los científicos y su relación pues, con el poder político, claro, ¿no? Entonces, sabéis que antes del verano pues, se desató una polémica tremenda porque aparentemente, nos decía el país, los matemáticos se rebelan por la nueva ley educativa. Bueno, esto es maravilloso. Yo no me imagino a los matemáticos españoles quemando contenedores, ni poniendo barricadas, ni pegándole a la policía. Pero los titulares eran así, ¿no? Los matemáticos se rebelan por la nueva ley educativa. Eso era un día. Y al día siguiente, los matemáticos se rebelan contra el plan de fusionar su asignatura con otras. Porque, claro, venían a querer decir que la matemática per se, pues no tenía sentido y que lo que siempre tendría que ser, pues matemática aplicada a la biología, a la filosofía, a donde fuese, ¿no? Ingeniería en general, ¿no? Pero que ella solita no podía ser. Y así 150 investigadores pues apoyaron un manifiesto que reclamaba, es que incluso se quería quitar la obligatoriedad por ley de que la matemática pues fuese posiblemente obligatoria, que tenía que ser siempre optativa, que la eligiesen los alumnos, se librasen de las matemáticas en todos los itinerarios, ¿no? Entonces, claro, y esto fue avanzando y esa supuesta rebelión, que no ocasionó ninguna llama, ni ningún cóctel molotov ni nada, pues fue circulando y se fue encauzando hacia alertas, por ejemplo, por parte de la Real Sociedad Matemática Española, de lo grave que sería hacer las matemáticas en el bachillerato, y ya finalmente, como que nadie espera, ni rebelión ni puñetas. El poder es el poder, nos bajamos ante el poder y vamos a negociar a ver qué se puede, que en realidad será decirle amén al poder, a ver qué nos queda de migajas, porque no nos vamos a rebelar, por muchos matemáticos que seamos. Pero esto ya nos está dando una clave. La matemática. La matemática como punto de partida, como la primera de las ciencias, históricamente hablando, claro, el primer ámbito del saber que podemos llamar científico y que por tanto pues, será el punto de partida de la cultura científica en España y que nos trae hacia la problemática que Isabel nos va a plantear. Porque no nos vamos a pasar la conferencia hablando de la prensa, de lo que dice la prensa, sino ahora vamos a hacerlo en serio. Isabel nos va a dar un trabajo matematizado, un trabajo bien fundamentado sobre todas estas cuestiones, dónde deben empezar. Entonces, dejo de compartir y le paso la palabra a Isabel. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero agradecer al profesor González Redondo el que haya contado conmigo para la presentación de este tema, porque bueno, al fin y al cabo el trabajo que realicé gracias a su ayuda, claro, se quedó paralizado por la pandemia, no pudimos seguir investigando y se quedó simplemente en una presentación de trabajo fin de máster. Y bueno, pues gracias Paco, porque hoy pues podemos difundir ese trabajo. Y bueno, como ha comentado antes José Ramón, yo comencé estudiando, voy a compartir pantalla, a ver si podéis verlo. Sí. Comencé estudiando el grado de maestro en educación primaria y de ahí surge precisamente el objeto de estudio de este trabajo, porque para mi sorpresa, pues bueno, tenía muchos compañeros
que cuando entrábamos a estudiar didáctica de ciencias, por ejemplo, didáctica de matemáticas, que son 3 asignaturas, didáctica de química, de biología, pues se experimentaban muchas emociones negativas. Bueno, pues se ponían muy nerviosos, incluso tenían temor a la hora de resolver actividades, trabajos o incluso las pruebas de evaluación. Y claro, esto, bueno, a mí me sorprendió mucho porque, bueno, aunque yo siempre me he sentido más atraída por la parte científica que por las humanidades y las ciencias sociales, pero no solo por eso, sino porque en un futuro seríamos los maestros que tenemos el deber de enseñar todas estas asignaturas, no solo la parte de humanidades, sino también tenemos que enseñar matemáticas y otras ciencias que llevan implícito el estudio de las matemáticas. Entonces, bueno, luego ya después de estudiar el máster, después de estudiar el grado, descubrí que había un máster de investigación en educación y que con esto pues tenía la oportunidad de seguir investigando acerca de este tema. Y bueno, contacté con el profesor para que me sirviera de orientación y gracias a él, pues bueno, conseguimos obtener este trabajo que les voy a presentar a continuación. Intentaré hacerlo de una forma muy breve y resumida, pero la verdad es que es un trabajo que llevó mucho tiempo y que es muy meticuloso con algunos aspectos que comentaré más adelante. Entonces, bueno, comenzaré explicando cuál era el objeto de estudio del trabajo, en qué población decidimos estudiarlo. También explicaré cómo lo conseguimos analizar y luego, por último, claro, mostraré los resultados que se obtuvieron. Y luego ya para finalizar, pues dejaré algunas reflexiones que surgen una vez realizamos este trabajo. Así que bueno, pues como pueden ver en la primera diapositiva, el título del trabajo es Dominio afectivo hacia las matemáticas de los estudiantes de maestro en educación primaria. Y bueno, respecto a este título, así de una forma muy resumida, en cuanto a la bibliografía de referencia que leímos para abordar este estudio, destacamos 3 ideas principales. En primer lugar, esto que llamamos dominio afectivo está englobando una serie tanto de emociones como de creencias y de actitudes, en este caso hacia la matemática. Luego, en segundo lugar, destacar también que en base a teóricos del desarrollo psicoevolutivo de los niños, algo que es muy importante en magisterio, destaca que bueno, es muy importante tener en cuenta que se debe establecer un vínculo entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional, es decir, que si uno de esos dos falla, el otro no se va a poder desarrollar. Y en último lugar, destacar también que encontramos entre toda la bibliografía que la influencia de maestros y profesores era fundamental a la hora de desarrollar unas emociones positivas en los alumnos. Entonces, bueno, voy a pasar a continuación a explicar cómo conseguimos estudiar precisamente este dominio afectivo. Para ello se elaboró un instrumento que, bueno, aparentemente es como una encuesta, pero no es algo tan sencillo como una encuesta, porque bueno, esto que pueden ver en pantalla no se lee muy bien, pero más tarde mostraremos esos enunciados con más detalle. Pues bueno, lleva un largo proceso para elaborarlo y tiene que ser validado por expertos en todos estos instrumentos para demostrar que precisamente lo que nosotros hacemos está estudiando lo que queremos estudiar, ¿vale? En este caso, pues todas esas emociones. Entonces, bueno, como pueden ver, está dividido en 2 partes principales. La primera, que es la que se muestra a la izquierda, son una serie de enunciados que están agrupados en 6 factores. Cada uno abarca un tema y, bueno, esos enunciados eran presentados ante los estudiantes y ellos debían marcar el grado de acuerdo o desacuerdo en el que se encontraban con cada uno de ellos.
Y luego, por otra parte, en la parte de la derecha, simplemente eran unas preguntas relacionadas pues el año y el lugar de nacimiento, o por ejemplo los estudios previos a la hora de acceder al grado, para conseguir una información, como una descripción de nuestra muestra de estudio, de las personas que nosotros quisimos estudiar. Entonces, bueno, a continuación vamos a ver cuál era nuestra muestra. En nuestro caso, pasamos este instrumento, esta serie de enunciados y de preguntas, lo aplicamos en los estudiantes del primer curso que se encontraban en ese momento en el grado de maestro en educación primaria. Lo pasamos al final de curso, de forma que estos estudiantes, pues bueno, se habían llegado ya hasta el final del primer curso, son personas que realmente quieren ser maestros, porque si no suelen abandonar antes los estudios. Y bueno, también destacar que el primer curso se estudian una serie de asignaturas que forman la base, como por ejemplo el desarrollo psicoevolutivo del niño, teorías de la educación, pero no se entra todavía en materias concretas, como por ejemplo didáctica de las matemáticas, didáctica de la lengua, etc. Entonces, bueno, en nuestra muestra principalmente lo que encontramos es que, como pueden ver, un pequeño porcentaje accedía de estudios de formación profesional, que los más comunes son técnico en animación y actividades físico-deportivas, y por otra parte, técnico superior en educación infantil. Luego, la mayor parte de la muestra procedía de estudiar bachillerato, y en concreto, casi un 70% de ese porcentaje proceden de estudios de humanidades y ciencias sociales. Es decir, que en el total de la muestra, aproximadamente un cuarto son aquellos estudiantes que proceden de estudiar la rama de ciencias y tecnología del bachillerato. Y bueno, una cosa que no incluimos en nuestro estudio es analizar el porcentaje de mujeres y varones que se encontraban en las aulas, pero porque la diferencia es tan grande que pensamos que no merecía la pena. O sea, simplemente con acercarse un día a una facultad de educación se puede visualizar que la gran mayoría son mujeres, y además destaca también que el porcentaje que son varones tienen interés, la gran mayoría de ellos, en estudiar una mención de educación física, que es una especialización que, bueno, ya comentará más adelante Paco en qué son todas estas menciones, pero digamos que sus intereses no son principalmente las matemáticas ni las ciencias. Entonces, pues bueno, vamos a pasar ahora ya a ver los resultados. Los resultados los voy a mostrar en gráficos como los que pueden ver a continuación. En ellos pues se pueden ver, cada uno corresponde a uno de los factores que he comentado anteriormente. En la línea de abajo pueden ver los enunciados que les fueron presentados a los estudiantes, y luego en la parte izquierda pueden ver el grado de acuerdo o desacuerdo en el que se encontraban. Es decir, que si todos los alumnos estuviesen de acuerdo, por ejemplo, con el primer enunciado, las matemáticas son útiles en la vida cotidiana, esta barrita que pueden ver aquí debería llegar hasta el nivel 4. Y los que se mantienen en el nivel 0, pues significaría que todos los alumnos se han mostrado en desacuerdo con ellos. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en el primer factor relacionado con la utilidad que los alumnos consideran que tienen las matemáticas, se puede ver que, bueno, los resultados realmente no son malos, pero ¿por qué no alcanzan el valor 4 en el caso de los primeros enunciados? Porque realmente algunos de los alumnos consideraron, era un pequeño porcentaje, pero consideraban, pues, por ejemplo, que las matemáticas no son útiles en la vida cotidiana, o que la sociedad no necesita ciudadanos con una competencia matemática. Y luego, por ejemplo, el último enunciado, por ejemplo, actualmente la tecnología se encuentra tan desarrollada que no es necesario saber matemáticas. Lo ideal es que esta barrita pues no apareciese nada, porque los alumnos se mostrarán todos en desacuerdo con ella. Sin embargo, vemos que hay un pequeño porcentaje, por lo tanto hay alumnos, es decir, futuros maestros,
que sí que consideran que, dado el avance de la tecnología, pues ya no es necesario seguir estudiando matemáticas. Y luego, si se fijan en el segundo factor, gusto por las matemáticas, aquí sí que se puede ver cómo los niveles descienden considerablemente. Porque claro, una cosa es pensar que algo es importante o es útil en la vida, pero por otra parte, si a mí me gusta o no me gusta, que es el caso de este gráfico. ¿Vale? Por ejemplo, dice, disfruto con juegos, novelas, películas, series, etcétera, que están relacionados con las matemáticas. Pues como pueden ver, ni siquiera la mitad de los estudiantes encuestados estaban de acuerdo con ello. Es decir, que no disfrutan con todas esas cosas. Y, por ejemplo, destaca mucho entre estos dos factores el enunciado número 4 del factor 1 consideró las matemáticas una materia necesaria en mi grado de maestro. Es decir, es importante que yo desarrolle mis conocimientos matemáticos. Sin embargo, en el gusto por las matemáticas, que sería el enunciado 5, estoy deseando compartir mis conocimientos... No, perdón, me he confundido. El 4, perdón. No, el 3. En el número 3 tengo ganas de empezar las asignaturas obligatorias de matemáticas en este grado. Realmente, pues eso, aproximadamente tan solo la mitad de los estudiantes que participaron en el estudio se muestran de acuerdo con ello. Es decir, creo que es importante que aprenda contenidos de matemáticas, pero no tengo ganas de estudiarlo. Entonces, bueno, pues esto destaca mucho porque realmente, si nos fijamos en el día de mañana, cuando sus profesores estén en las aulas dando clase con sus alumnos, ¿cómo es posible que hacer que sus alumnos experimenten unas emociones positivas y un gusto hacia las ciencias y hacia las matemáticas si es su maestro el que no disfruta con esas clases? Es muy difícil. Como veremos más tarde, la influencia de los profesores, como he comentado también previamente, es esencial. Entonces, bueno, vamos a pasar a otros dos factores. El factor 3, que con esto intentábamos estudiar el autoconcepto que tienen ellos mismos sobre su destreza en matemáticas, ¿vale? No estamos midiendo realmente su verdadera capacidad matemática, sino que es una especie de autoevaluación que hacen ellos mismos. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Pues al igual que en el factor 2, pues los niveles se muestran bastante medios, por así decirlo, ¿vale? Entonces, de aquí, por ejemplo, destaca mucho el enunciado número 2. La resolución de problemas matemáticos siempre me ha resultado sencilla. Pues claro, la resolución de problemas es esencial en el currículo de educación primaria. Queremos que nuestros alumnos desarrollen una capacidad para resolver problemas de matemáticas. Y claro, si realmente los profesores no son capaces de desarrollar esos problemas, es muy difícil que los alumnos lo aprendan. Y bueno, luego el factor 5, queríamos medir cómo ellos visualizan la influencia que han tenido de su contexto más cercano en pues el gusto y la admiración hacia las matemáticas. Y bueno, aquí pueden ver, pues eso, he tenido algún familiar, algún maestro, algún amigo, algún profesor de instituto o de lo que sea, que ha influido positivamente en mi actitud hacia las matemáticas. Pues como en los dos factores anteriores, también vemos que los niveles son bastante bajos, es decir, que la mayoría de los estudiantes que han participado en este estudio no consideran que tengan una persona de referencia que haya influido positivamente en su actitud hacia esta materia. Y sobre todo, aquí quisiera destacar el último enunciado. Los medios de comunicación han influido positivamente en mi actitud hacia las matemáticas. Porque, bueno, actualmente nos encontramos en lo que quieren llamar la era tecnológica. Los medios de comunicación, las redes sociales están por todas partes. Y bueno, pues por ejemplo, el telediario tiene una sección dedicada a deportes. Sin embargo, nunca ha habido una sección dedicada a las ciencias. Que bueno, ahora actualmente con todo lo que ha pasado del coronavirus,
todo esto sí que han salido más noticias relacionadas con ello, pero las ciencias realmente pueden o no pueden aparecer en las noticias de un día del telediario. O luego, por ejemplo, en las redes sociales, los niños, los adolescentes, gente adulta, participan diariamente en alguna red social y sin embargo estas redes sociales no se centran por lo general en temas científicos ni matemáticos, sino que destacan otras cosas. Entonces, bueno, pues la influencia que tenemos por lo general en nuestro contexto más cercano es bastante baja, es muy difícil porque, bueno, una de las teorías que destacan en precisamente la formación de maestros, que además esta teoría se ve en el primer curso, es decir, que todos estos alumnos ya son conscientes, es, por ejemplo, un personaje como es Vygotsky, que él dice que el niño se desarrolla en función de lo que percibe de su entorno y de sus personas de referencia, de sus padres, de sus amigos, de sus maestros y profesores. Entonces, bueno, claro, si no reciben estímulos científicos por parte de su entorno, es muy difícil que ellos se desarrollen para tener una admiración por las ciencias o por las matemáticas. Y bueno, pasemos ya a los dos últimos factores que por una parte están muy relacionados, pero están vinculados con las clases de matemáticas, pero por una parte tenemos el factor 4, que es su perspectiva de las clases siendo alumnos, es decir, lo que han vivido hasta el momento, y por otra parte tenemos un factor que en la bibliografía no encontramos, es decir, es algo nuevo que no se ha medido hasta ahora, y que es la perspectiva de las clases de matemáticas, en este caso siendo maestro, porque claro, nosotros estábamos midiéndolo en futuros docentes. Por lo tanto, nos interesaba mucho este aspecto. Y bueno, en primer lugar, en la perspectiva como alumnos, pues bueno, vemos pues que las clases que han tenido estos alumnos hasta el momento de matemáticas, digamos que se utilizan siempre unos métodos muy tradicionales, pocos recursos materiales y tecnológicos, y bueno, pues todo como muy monótono. Sin embargo, contrasta mucho, por ejemplo, con su perspectiva como maestros. Ellos sí que creen que las clases de matemáticas se puedan hacer de una forma diferente, que se puedan utilizar más elementos, más recursos para poder enriquecerlo y despertar pues a lo mejor algo que a ellos les hubiese gustado experimentar. Sin embargo, en este caso, en este factor, incluimos el último enunciado que dice: cuando sea maestro me gustaría enseñar matemáticas antes que cualquier otra asignatura. Realmente con este enunciado sabíamos que no se iba a obtener un nivel elevado, porque bueno, en magisterio se enseñan todas las materias, pues y al final cada persona tiene sus preferencias, uno prefiere la lengua, otro las matemáticas. Entonces, bueno, sí sabíamos que no íbamos a obtener un alto valor en este enunciado. Sin embargo, queríamos detectar precisamente cuántos maestros son fanáticos de las matemáticas, porque al final lo que queremos es eso. Si en las clases hay fanáticos de matemáticas, seguramente despierte en muchos de sus alumnos ese interés por las ciencias. Y bueno, como pueden ver, pues el nivel, claro, es bastante bajo. Es decir, que hay muy pocos estudiantes de magisterio que realmente estén interesados primeramente en las matemáticas y por lo tanto en otras ciencias, claro, porque al final realmente están todas relacionadas. Y bueno, pues estos son más o menos los resultados que obtuvimos. Y bueno, para finalizar, pues en base a todos estos resultados obtenidos quería dejar un par de reflexiones, como por ejemplo, debemos conformarnos con los niveles de dominio afectivo alcanzados en este momento, teniendo en cuenta que la muestra está representada por futuros maestros. Claro, realmente, bueno, si nos vamos un día a la Plaza Mayor de Madrid y pasamos estos enunciados, pues bueno, seguramente obtengamos unos datos pues bastante medios y bueno, pues estaría bien. Pero claro, teniendo en cuenta que son las personas que el día de mañana se van a encargar de estimular a los más pequeños, y si realmente nos encontramos en una sociedad que lo que quiere es estimular el que, sobre todo las niñas,
accedan a estudios científicos, pues bueno, yo diría que, digamos que el perfil que hay que buscar para dar clase en las escuelas debería ser diferente. Y luego, por otra parte, si nuestra sociedad está formando docentes competentes en todas las ramas de aprendizaje, porque claro, ya hemos visto que, bueno, hemos visto en esta muestra que realmente estos estudiantes no tienen gusto, no disfrutan con las matemáticas y que además su competencia en esta área pues tampoco es muy elevada. Entonces es muy difícil que si algo no lo llegas a comprender y realmente no te gusta, el poder enseñárselo sobre todo a los niños, porque todo se debe adaptar. Hay que adaptarse a su nivel de desarrollo, a sus gustos, y claro, teniendo pues 25 niños en clase es algo muy complicado. Entonces, bueno, ¿están realmente los maestros que acaban el grado de primaria preparados para entrar en una clase a enseñar a los niños en cualquier área de conocimiento? Es muy difícil. Y bueno, otra persona de referencia en el mundo educativo que también se estudia el primer año de magisterio es un personaje como Jean Piaget, que es precisamente el que hizo referencia a este vínculo que debe haber entre el aspecto cognitivo y el emocional, y que si uno de los dos falla, es imposible que ese niño se desarrolle positivamente en lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, pues son las reflexiones que hemos encontrado hasta el momento y es un estudio que realmente se considera que es muy importante y que gracias a ese pueden hallar resultados, pero bueno, es algo que, para lo que todavía queda mucho por estudiar. Y bueno, pues para finalizar la presentación, ya que estamos hablando del aspecto emocional, pues qué mejor manera de cerrar la presentación con un poco de humor matemático. Entonces, bueno, pues espero no haberme dejado nada importante y bueno, muchas gracias. Le devuelvo la palabra al profesor y bueno, nada más. Gracias. Muy bien, Isabel. Pues nada, ahora empiezo a compartir yo otra vez y ya completamos. Bueno, como habéis visto, Isabel ha hecho un gran trabajo que quedó gran parte inconcluso. Hemos seguido trabajando, pero claro, ella no ha podido entrar en el aula más, en las aulas de primaria, y no ha podido entrar en la facultad porque nos hemos pasado a docencia online. Pero hemos empezado a trabajar, o hemos seguido trabajando, aunque no sea presencialmente, otros muchos temas, ¿no? Porque el tema que se estaba planteando, como habéis visto, por parte de la sociedad, es si el problema está en bachillerato, ¿no? ¿Qué pasa si la asignatura tiene que ser obligatoria, no ser obligatoria, dónde, cuándo? Y sobre todo hacia dónde va la tendencia, ¿no? Y entonces llegamos a una pequeña conclusión, que no me queda más remedio que aclarar. Y es que, creo que lo estáis viendo, que los bachilleres españoles son todos de letras. Sí, hemos hablado de especialidades, pero los bachilleres españoles son y van a seguir siendo todos de letras. Las materias comunes de todo estudiante de bachillerato son esas que estáis viendo, y estas son las nuevas al año que viene cuando se ponga en marcha, ¿no? Filosofía, historia de la filosofía, historia de España, lengua castellana, lengua extranjera. Esto es lo que estudian nuestros escolares, todos son de letras. Y sin embargo, la neurociencia lo que nos explica claramente es que si no hay una educación matemática, el desarrollo cerebral está defectuoso. Entonces hay que seguir estudiando. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo primero sería estudiar el bachillerato, que es lo que estamos trabajando. ¿Qué estudian esos alumnos que van a entrar como docentes, por ejemplo, en las facultades de educación? Y resulta que los de hoy, no la reforma que venga a continuación, sino hasta ahora, los que hemos estudiado nosotros han estudiado esto que veis aquí. En realidad, hay dos bachilleratos, como son el de artes y el de humanidades, que es que no van a ver ni las matemáticas ni la ciencia en ninguno de los casos ni un solo minuto. Es verdad que en ciencias sociales van a tener unas matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, unas matemáticas light. Y de hecho solo el bachillerato de ciencias va a tener unas matemáticas medianamente serias en primero y van a asomarse a otras disciplinas sin las cuales pues pretender ser culto en el siglo XXI, pues ciertamente
pues como que va a ser imposible, ¿no? Diferencia entre virus y bacteria, o qué está pasando, si podemos poner un tapón al volcán, o si lo podemos apagar, pues obviamente esto que parecen tonterías, pues es que no se estudia. Los alumnos no lo estudian nada más que en una de las 4 posibilidades, uno de los 4 itinerarios. Porque sí podrían coger alguna asignatura optativa, tanto los de artes como los de humanidades, pero ¿van de verdad a coger los que están estudiando artes, cultura científica? ¿Cultura científica de qué? Si no han estudiado ciencia, ¿qué cultura van a coger, no? O anatomía aplicada, o tecnología industrial 1. Obviamente no, solo lo cogerán los de ciencias, ni siquiera los de ciencias sociales, por supuesto, ¿verdad? Si vamos a segundo de bachillerato va a pasar exactamente lo mismo. Artes, humanidades, no van a ver las matemáticas, ni ninguna de las ciencias. Ciencias sociales, pues va a haber ciencias matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 y solo en la especialidad de ciencias pues verán matemáticas 2 y tendrán que coger 2. Es decir, que como cojan dibujo técnico, pues no van a coger biología ni geología. Si cogen física, pues, es decir, que tienen que combinarlas, pero solo pueden coger 2 de ellas. Y luego como optativas, pues ciencias de la tierra, es decir, geología, biología light o tecnología industrial 2. Es decir, este es el panorama de nuestros bachilleres. Y el panorama de los bachilleres que entran en la Facultad de Educación, en cualquier Facultad de Educación, como nos ha enseñado con datos, bueno, ha aligerado mucho todo el aparato matemático que ya ha empleado, no os ha hablado de los programas que ha utilizado ni nada, y lo ha edulcorado para que parezca digerible, pero ha estudiado mucho este tema científicamente, ¿no? Entonces, nuestros alumnos de bachillerato, como hemos visto, ya el 15% vienen de FP, no son de bachillerato, el otro 80 y tantos % veis que solo el 30% eran del bachillerato de ciencias, con lo cual, pues os podéis imaginar que es el 20%, 25%, todo lo más de alumnos que vienen de un bachillerato de ciencias. Y llegan a la facultad y diréis, bueno, pues ¿qué van a estudiar estos chicos y estas chicas en la universidad? Bueno, las asignaturas se dividen en 3 módulos, se llama ahora. Un módulo de formación básica que dice, bueno, pues si los maestros van a tener que enseñar matemáticas, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, pues estarán esas asignaturas ahí, ¿no? De modo que cuando haya que ir al segundo módulo desarrollar el ámbito didáctico, pues bueno, pues será la didáctica de la lengua, didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias naturales, didáctica de las ciencias sociales. Y finalmente, como es eso lo que van a tener que explicar nuestros maestros, pues se supone que la formación complementaria pues será de especialización con optativas sobre esos temas. Bueno, pues no. El módulo de formación básica es psicología, pedagogía, sociología, acción tutorial, es decir, temas contextuales. No se considera que la formación básica de un futuro maestro tenga nada que ver con las materias que tiene que explicar. Bueno, vamos al segundo módulo, formación didáctico-disciplinar. Aquí se les inflará a conocimiento científico. Bueno, pues no. Lo que van a tener son 3 cuatrimestres de matemáticas o relacionados con las matemáticas, de los cuales solo un cuatrimestre es de matemáticas como tal, y los otros 2 cuatrimestres es de didáctica de. Es decir, alumnos que no han visto las matemáticas desde ni se sabe cuándo, porque las han podido cursar en secundaria, pero no les interesaban ya en secundaria, por eso se han ido a otro ámbito. En un cuatrimestre se supone que tendrían formación matemática para explicar a los alumnos. Y teniendo esa formación matemática, son capaces de reflexionar o metodologías didácticas para enseñar eso que se supone que saben y que obviamente no saben, claro. Y decir, bueno, pues esto por lo menos hay tres asignaturas cuatrimestrales, es decir, una asignatura y media, ¿no? Y de ciencias, de todas las ciencias, física, química, biología, geología, tecnologías, ¿qué tienen? Pues tienen 2 asignaturas cuatrimestrales, 2 cuatrimestres, nada más. Bueno, esto es la Universidad de Cantabria, no es la Complutense, pero todas son iguales y lo que estamos estudiando precisamente es ese estudio comparativo entre todas las universidades españolas, ¿no? Pues es que no tienen ninguna asignatura de ciencias como tal. Se supone que ya saben, y eso es lo que la cantinela de pedagogos y psicopedagogos reparten una vez y otra, que ya saben de bachillerato las ciencias, que no pueden saber porque no lo han cursado, y que por tanto de lo que habría que hablar es didáctica, ni siquiera de las ciencias, sino del medio natural 1 y del medio natural 2, sea eso lo que sea. Entonces vamos al tercer bloque. Bueno, pues a los módulos de formación complementaria, pues le daremos todas esas ciencias que desconocen, porque en lo básico y lo disciplinar, pues no tienen. No. Aquí lo que tienen que hacer es especializarse. Se supone
Y la especialización pues será en educación física, en lengua extranjera inglés, lengua extranjera francés, audición y lenguaje, música, pedagogía terapéutica, desarrollo de la creatividad artística, pero esperad, escuelas democráticas y experiencias de educación inclusiva, educación para la convivencia. Y todo esto es perfecto y todo esto yo entiendo que lo debemos entender todos. Pero ¿dónde están las ciencias? Bueno, pues después de poder elegir todo eso, podrían coger una o dos de estas optativas también, pero obviamente van a coger cualquiera de las otras, que sería enseñanza de la física y de la química sin haberles explicado ni física ni química, o laboratorio científico escolar de biología sin haberles explicado biología, o enseñanzas de las ciencias de la Tierra sin haber conocido esas ciencias de la Tierra, porque no las conocen desde pues, la prehistoria de sus principios en la educación secundaria obligatoria. Es decir, esta es la no formación científica que recibe un maestro en una universidad respetable como la de Cantabria. Seguiremos estudiando esta parte porque, como veis, con las herramientas que luego utiliza de estudio de reunión de datos Isabel, pues esto puede dar bastante jugo. Pero claro, la otra parte no es ya lo que estudian, sino qué niños y niñas, maestros y maestras, acaban en los colegios de entre todos estos que han sido no formados científicamente en las facultades de educación. Entonces podemos ver lo que va a pasar el año que viene, por ejemplo, y para volver pues, a la Comunidad de Madrid, que es la más grande, entonces pues, los números siempre son los más, bueno, si cogemos Cantabria, pues no es muy representativo, ¿no? Entonces, la previsión para el año que viene, para las oposiciones de magisterio, contemplan 3.700 plazas para maestros. Bueno, eso viendo un poquito, habría que echar cuentas a ver si eso es mucho o es poco, pero bueno, son 3.700 plazas, de las cuales 200 no son para maestros que tengan una formación científica, no. Son para personas que se han especializado en trastornos del lenguaje, en audición y lenguaje, etc. Bien. 330 son, aquí sí habrá chicos, en esta parte sí habrá chicos, mayoritariamente quizá, pero es de educación física. No, esto es matemáticas, ciencias, etcétera, pues nos podemos olvidar. 780 van a ser de educación infantil, que bueno, pues los conocimientos científicos en educación infantil, pues bueno, se les podrían perdonar. 50 van a ser de francés, 190 de música, 470 de pedagogía terapéutica. Y está diciendo, y bueno, ¿y los maestros de verdad dónde están? Esos niños que tienen, esos maestros que tienen que enseñar la lengua, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Esperad. 1.100 de las 3.700 son de inglés. Y si os paseáis por los colegios, veréis que esos de inglés no es que sean maestros que se han especializado en inglés o que son bilingües. No, es que pueden ser personas que han estudiado filología británica y que entran como maestros sin ser maestros. Y los tenemos en los colegios. Total, que diréis, de las 3.700 plazas, ¿cuántos han hecho por lo menos alguna asignatura científica? 580 personas. Esto es lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid el año que viene. ¿Qué es esto? Pues resulta que si vemos de las 3.700 plazas, 580 solo de primaria y 1.100 de inglés, os tengo que explicar qué es lo que va a pasar. Y es lo que llaman el programa o proyecto bilingüe. Es decir, queremos que nuestros niños no solo salgan formados bien, sino que salgan lo más próximo al bilingüismo español-inglés, de, bueno, la zona que no tiene otro idioma, ¿no? Pero bueno, la Castilla y demás, Canarias. ¿Qué pintan 1.100 especialistas de inglés? Muchos de ellos de filología, porque claro, van a aprobar la oposición antes que los maestros porque son de filología inglesa. Pues porque son los que van a darles a los niños en inglés ciencias naturales y ciencias sociales. Por eso se contrata personas que saben inglés, pero que no tienen ni idea ni de física, ni de química, ni de biología, ni de geología, ni de tecnología, ni de nada, porque no se han formado ni siquiera en eso. Es decir, que el problema no es que el 25% nada más de los alumnos de magisterio vengan de un bachillerato de ciencias. Y el problema, como estáis viendo, es bastante más complicado. Sí, educación y cultura científica en España es muy problemática. Pero nos falta un ingrediente que ha mencionado Isabel, que es la perspectiva de género. Y entonces nos encontramos con numerosísimos artículos. He destacado uno que se publicó en muchos medios, que tenía este título: los 2 falsos mitos detrás de la idea de que a las chicas no les gustan las matemáticas, porque si tenemos que hablar de cultura científica, etcétera, siempre partimos de las matemáticas, ¿no? Y entonces la idea es esta: hay 2 mitos.
A las chicas no les gustan las matemáticas, eso parece que es un mito, que no es una realidad, que es un mito. Y además es que son falsos. No es cierto que a las chicas no les gusten las matemáticas. Bueno, podemos decir, esto es un titular periodístico, vamos a ver qué dice el artículo en sí, porque, bueno. Entonces, las dos falacias, los dos mitos que parecerían existir es que las matemáticas son para genios y que los genios son hombres. Y, por supuesto, pues los dos son falsos. Pero hay una realidad, y es que esto está hecho por profesores del grado de matemáticas, se descubre que se están perdiendo vocaciones femeninas y que las mujeres cada vez van menos, por ejemplo, a los grados de matemáticas. Y se sospechan que, claro, la culpa no la tiene el hecho de entrar en la universidad, sino que esta pérdida de vocaciones pues, ha tenido que empezar antes, ¿no? Pero es que además se encuentran con que mirad que estamos sensibilizados con todos los temas de género desde hace muchos años, pues es que la cosa no hace más que empeorar. Que las cifras no hacen más que empeorar. Que era mucho más paritario en el 2014 que en el 2020. Cuando yo estudiaba, la mitad de las alumnas, de los alumnos de la carrera de matemáticas, en el año 83, más de la mitad eran chicas. Hoy parece que ni el 40% llegaría. Es decir, que hay un gran descalabro en vocaciones hacia las matemáticas, no os cuento hacia las ingenierías. Y claro, los sesudos analistas, cuando nos resumen sus conclusiones, dicen pues, que debe haber un estrecho vínculo entre las matemáticas y la genialidad y que el problema está ahí, que es un problema como la genialidad se le atribuye a la masculinidad, pues entonces pues el problema es ese. Pero rápidamente tienen que, aunque no se sabe muy bien cómo, decir, no, si el problema es que con 6 años, es decir, en primero de educación primaria, las niñas ya creen que la brillantez es un rasgo femenino, masculino, y además ya piensan las niñas de 6 años en primero de primaria, es decir, que han pasado por infantil y ya llevan pues un año, un curso casi en educación primaria, piensan que ellas están menos dotadas para las matemáticas. Claro, parecería entonces que esto es un mito o no es un mito. Las matemáticas son para genios y los genios son hombres y esto es la barrera de entrada. Claro. Dicen, no, es que quizá el problema está en que no están las mujeres que se dedican a las matemáticas en particular y a las ciencias en general para que ellas pues divulguen y a ver si con modelos exteriores femeninos, claro, al cole, pues vamos entrando en que las chicas pues tengan más vocaciones, porque en realidad los que están haciendo esta divulgación son en general varones. Bueno. El presidente de la academia nos dijo que no diésemos aquí cátedra, que no sentásemos cátedra, sino que lo que teníamos que hacer era animar el debate y plantear más dudas que pudiéramos seguir debatiendo a continuación. Con este panorama que os acabamos de plantear y que sistematizaremos Isabel y yo, en cuanto a las circunstancias COVID nos dejen pues, por reunirnos, etcétera, ¿no? A ver, con el sistema educativo actual, la ciudadanía ¿puede tener cultura matemática? ¿O puede tenerla ya más en general científica? Pero claro, es que el problema puede que la pregunta sea la otra. Es que queremos de verdad, porque las reformas no parece que vayan por aquí, sino que esto va empeorando. ¿Queremos que la ciudadanía tenga cultura matemática en especial y científica en general? Parece evidente que hay una falta de cultura científica en la ciudadanía. Eso no creo que lo dude nadie. ¿Y dónde tiene su origen esto? ¿En la universidad? ¿En el bachillerato? ¿En la ESO? ¿O todo el problema empieza en la educación primaria? Y si ese es el diagnóstico, ¿la solución? ¿Dónde hay que buscarla? ¿En la universidad? ¿En primaria? ¿O en ambas? Pero como muy bien anunciaba Isabel, es que la perspectiva de género no podemos olvidarnos de ella. Y resulta que esos modelos que tienen las niñas con 6 años, que parecen atribuir a los varones la genialidad y, por supuesto, el gusto por las matemáticas, etcétera, es que resulta que el 98% de los maestros de educación infantil son maestras. Es decir, que los modelos que han recibido esas niñas, también los niños, claro, durante los 3 años de educación infantil, se los han proporcionado mujeres. Pero es que cuando llegan a primero de primaria, se encuentran que durante toda la primaria
los modelos que van a tener son todos femeninos, porque el 82% de los maestros de educación primaria son maestras. Y como muy bien nos adelantaba antes Isabel, ese restante porcentaje que falta, pues pueden ser perfectamente los dos profesores de educación física del colegio, no los que les van a enseñar a los niños y a las niñas ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y lengua. Claro, entonces esto nos puede llevar a más preguntas para el debate, ¿no? Si el 98% de los maestros de educación infantil, el 82% de los de educación primaria, bueno, y en eso el 60% también son mujeres, ¿quiénes son los modelos para los niños y para las niñas? ¿Cómo resolvemos el problema de la falta de cultura y vocaciones matemáticas o científicas de los niños y de las niñas? Señor presidente, usted dijo que planteásemos dudas, que abriésemos el debate y creo que tenemos de aquí hasta mañana para debatir porque hay muchos temas de los que hablar. Así que, en nombre de Isabel y el mío, muchas gracias. Gracias, Paco, y gracias, Isabel, por esta tan curiosa presentación. Y digo curiosa porque durante muchos años de mi vida académica en la universidad he sido profesor de la Facultad de Educación, antes Escuela de Magisterio, y están retratando básicamente muchas de las cosas que yo vi, que yo viví, de las que me quejé y por las que probablemente dejé la universidad cuando me di cuenta que aquello no era lo que yo quería que se hiciera. Ustedes realmente han planteado y has planteado sobre todo en tus preguntas finales y en la detallada relación de asignaturas, pues bueno, el overbooking que existe de pedagogía, psicología y demás IAs de ese estilo, donde al final parece que los niños tienen que saber didáctica de, pero no saber el concepto básico antes de saber cómo se aplica. Entonces, bueno, yo creo que da para mucha discusión. Evidentemente, los malos resultados que estamos teniendo en muchos sentidos en la universidad y luego a posteriori los maestros son carne de cañón en muchos casos y no encuentran trabajo para lo que teóricamente estudiaron, pero entre otras cosas porque no les forman. Miren, yo les cuento una anécdota que me pasó. Una vez una profesora daba clases de dinámicas de grupo. Y yo dije, bueno, le pregunté a mis alumnos, bueno, ¿y qué dinámicas de grupo les ha enseñado? Ah, no, ninguna, es la teoría de las dinámicas de grupo. Digo, vale, ¿y eso para qué sirve llevado a la práctica? Pues no me supieron contestar. Es decir, se pasaban un semestre entero o un cuatrimestre estudiando teorías de dinámicas de grupo y al final no tenían ni la menor idea de cuál era una herramienta didáctica y pedagógica que podían aplicar en la dinámica de grupo. O sea, una cosa absolutamente esperpéntica. De manera que, bueno, yo no quiero hablar más, lo que quiero es darles la palabra a quienes estén ahí y que quieran hacer preguntas, porque creo que efectivamente, como dice Paco, es interesante debatir sobre eso que nos han contado de manera tan interesante. ¿Quién se anima primero? Voy a animar yo. Roque, venga. Bueno, lo primero que tengo que decir es que mis dos hijas, las dos son ingenieros industriales mecánicos. Y que, a pesar de que yo soy ingeniero, yo creo que no le influyó tanto. Creo que la influencia mayor fueron sus buenos profesores que tuvieron de matemáticas y de física, que siempre venían hablando muy bien de ellos. Hay una cosa que quisiera comentar y un poco por poner un contrapunto a lo que comentaba Francisco, de que las matemáticas son cosas de niños y que este tipo de cosas, ¿no? Hay un país europeo que quizás es el más avanzado en todo este tema de movimiento, ¿no? De igualdad y demás, que Suecia. Y en Suecia se habla, no sé si, me imagino que lo habrán escuchado, de la paradoja sueca, ¿no? La paradoja sueca consiste en que pasan años y años y cada vez son menos las mujeres que se matriculan en las carreras STEM. Es decir, que las mujeres no tienen interés por las matemáticas, la física y la química. Esa es la realidad. En un país libre donde se puede elegir. Y ahí entro con el problema que dice Francisco, que creo que estoy totalmente de acuerdo. Una ansiedad feminizada es lo que tenemos, con unas profesoras que no les interesa en general, las matemáticas. Y aquí hay un tema que me gustaría introducir, no ahora para discutirlo, pero para que ustedes lo vean en el futuro, que es el tema de las famosas paridades, ¿no? Yo creo que no van a cambiar las cosas si no se introduce dentro del sistema educativo una mayor
paridad, vamos a decirlo así, entre varones y mujeres docentes. Porque transmiten valores distintos y tienen intereses distintos. Y no me extraña nada en la situación que estamos, pues insisto, porque en general las mujeres, por lo que hemos visto en Suecia, en Noruega, en Suiza, etcétera, pues no son muy amantes, además no tienen por qué serlo, porque las demás materias son tan buenas como las matemáticas, ¿no? Así que, y hay otro aspecto también que me gustaría introducir en este contexto, y es el fracaso escolar. En este momento en España, en Canarias no hablamos porque es penoso, ¿no? Perdona que está justo hablando el teléfono ahora, pero el fracaso escolar en los varones es como 10 puntos superior al de las chicas, ¿no? Es un tema que había que planteárselo también y entra dentro de ese contexto. Así que es un tema que da para mucho, como ven, para mí me ha sido interesantísimo esta charla, la verdad es que sí. Confirma mucho de mis temores. A alguien le suena el móvil y no se oye nada. Perdón. Perdón, ahora, en fin. Quiero decir que para mí ha sido un tema interesantísimo, un tema porque a mí me preocupa hace tiempo. Me preocupa mucho, como decía antes, este fracaso escolar en los varones, que posiblemente pueden estar quizás más interesados por estas cosas, ¿no? Por estas matemáticas y tal, porque realmente no se les incentiva, ¿no? Y hay unas tendencias naturales en la vida de todas las personas que están ahí, que no podemos cambiar. Por tanto, el tema de analizar el cuerpo de profesores en España es fundamental, y sobre todo en primaria y secundaria, porque esos profesores de primaria y secundaria fueron los que llevaron a mis hijas a estudiar ingeniería industrial mecánica. Por otra parte, en cuanto al tema, ya un poco entrando en detalle más, yo he hecho trabajo de desarrollo sostenible y demás, y en un ayuntamiento como Valsequillo, cuando analizamos el tema del eje de educación en ese municipio pequeño, había unos profesores que me enseñaron algo que me sorprendió. Es como unir el fracaso escolar en matemáticas con los deportes, que es una cosa más rara, ¿no? Y siempre, pues sí, si nosotros cuando los llevamos a los niños, y las niñas también, a jugar a baloncesto, explicamos que cuando tiran una pelota intentando que entre a la canasta es un movimiento parabólico, igual tenemos más interés en estudiar matemáticas, ¿no? Así que solamente quería hacer estas reflexiones. Resumo, me ha interesado muchísimo, creo que es un tema que hay que trabajarlo mucho, creo que ustedes lo han enfocado perfectamente bien y les animo a que den el paso siguiente, que es poner un poco de orden dentro del cuadro de profesores de España. Roque Hidalgo quería intervenir, así que tiene la palabra. Sí, no, en primer lugar quiero expresar mi sorpresa porque es la primera vez que estoy en una reunión donde hay otro Roque. Esto siempre le alegra a uno, ¿no? Saber que hay algún otro Roque en el país. A mí me ha entusiasmado la conferencia, me ha entusiasmado cómo se ha ido presentando la problemática. Y me gustaría aportar algunos otros elementos a la discusión. Creo que una de las dificultades que hoy tenemos es que existen medios educativos que ya no están ligados a la escuela, ni al instituto, ni a la universidad. Hay medios educativos que tienen mucho que ver con los medios audiovisuales, la televisión, los vídeos, las redes sociales, las películas, que desde muy pequeñitos forman la mentalidad de los niños y de las niñas. Y eso influye de una manera decisiva, creo que mucho más de lo que se puede hacer en la escuela, en el bachiller, en el instituto o en la universidad. Y eso tiene mucho que ver con la idea que se asocia al éxito. El éxito se asocia desde muy pequeñitos y ese éxito muchas veces en nuestro país nunca ha estado asociado, nunca ha estado ligado a ejemplos que sean muy populares, científicos, ¿no? Científicos que sean muy, muy populares. En mi época, por ejemplo, el hecho de que le dieran el premio Nobel a Severo Ochoa estimuló las vocaciones hacia la bioquímica y hacia la química, ¿no? En el caso de la matemática yo pienso que falta un poco de proyección social para hacer compatible esta idea del éxito con el uso y el trabajo en la matemática. A pesar de lo cual, al menos en mi universidad, en la de Granada, el Instituto de Matemáticas
tiene un nivel extraordinario y está haciendo una labor divulgativa de investigación a todos los niveles sensacional. De manera que creo que la discusión hoy en día está casi más fuera de la escuela que en la escuela, me parece. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ambos Roques, Roque del Este y Roque del Oeste. ¿Alguien más que quiera intervenir, por favor? Ah, sí, Felipe. Hola, desde Fuerteventura. La verdad que me ha entusiasmado, me ha gustado mucho la charla a dúo, ¿no? de los dos amigos, ¿no? Yo simplemente quería aportar, estaba pensando durante todo el tiempo, no solo en las matemáticas, sino todo en el aspecto científico, la ciencia como tal, y lo he estado relacionando todo el tiempo con estas dos grandes realidades durísimas que se están viviendo a nivel de humanidad, una que es la pandemia, y a nivel canario, pues el tema del volcán en La Palma, ¿no? Y en ambos casos yo he visto o percibo, ¿no? La importancia que han tenido en esos dos casos la ciencia, y está teniendo, ¿no? Incluso a veces en el caso de la pandemia, lamentando que los recortes en ciencias y en investigación y en todo eso puede estar causando mucho más estrago de lo que podía haber causado con una ciencia, hablando no solo de matemáticas, sino de las ciencias en general, más desarrollada. Y en el caso concreto del volcán de La Palma, que todos lo hemos vivido y lo estamos viviendo, ¿no? Con angustia, ¿no? Durante estas 2 semanas, sobre todo los que vivimos en Canarias, ¿no? Que la ciencia ha jugado un papel importante. Gracias a la ciencia se han podido a lo mejor salvar muchas vidas humanas, precisamente por todas las cuestiones de medición, de todas las investigaciones previas, en fin, y actualmente quiero decir que hay ahí como, en la línea del último compañero que habló, de este Roque último, de Roque Hidalgo, que hay la vida nos está enseñando como una verdadera universidad, que hay que dedicarle más importancia a la ciencia, ¿no? Y a lo mejor muchas vocaciones a la ciencia relacionadas con la salud y a la ciencia relacionadas con la naturaleza, o sea, con el mundo, con el cosmos, con el universo, se han podido suscitar o se pueden estar suscitando pues en base a esto que está pasando, ¿no? Que la ciencia ha jugado y está llamado a jugar un papel importante. Creo que tiene mucha relación con el planteamiento que ustedes dos han hecho, que yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Más personas que quieran preguntar? Bueno, preguntar no ha preguntado a nadie nada todavía. Bueno. Está Isabel esperando alguna pregunta, pero... Comentarios o preguntas o lo que sea. ¿Alguien quiere decir algo? A ver, el señor presidente, que hoy no ha dicho ni mu, ¿quieres decir algo tú? Estás calladito, estás mudo. Activa el micro, activa el micro. He cedido los trastos de acuerdo como habíamos concebido el aula telemática, y ya José Ramón pues ha ocupado el puesto que teníamos previsto, ¿eh? Enhorabuena a los dos ponentes y gracias y enhorabuena a José Ramón, que sin ninguna duda lo hará mucho mejor, ¿no? No, es difícil, digamos, mejorar al modelo, así que no. Pero en cualquier caso me siento muy feliz y muy honrado de estar aquí y sobre todo de que hoy sea un poco el primer día con Paco y con Isabel haciendo esta demostración de una conferencia dúo muy curiosa, con un formato muy interesante, muy entretenido además, y que yo creo que nos ha dado la oportunidad de al menos visibilizar un problema que muchos de los que hemos estado ahí hemos notado y detectado, y que efectivamente, como decía Roque al principio, creo que la influencia de un buen profesor de cualquier materia para la evolución posterior del gusto de los niños por algo va a ser fundamental.
yo les puedo contar que yo tuve un magnífico profesor de ciencias biológicas que había estado trabajando, era un cura que había estado trabajando en la Estación Científica Darwin de Galápagos y que me hablaba cuando yo tenía 10, 11, 12 años de Galápagos, y les prometo que hasta que no conseguí ir a Galápagos, cuando ya tuve oportunidad de ir, no me quedé tranquilo. Y a partir de ahí ya he ido 2 veces y va a la tercera el próximo año, Dios mediante. Así que quiero decir con eso que la influencia de un buen profesor es tan básica y tan importante que yo creo que lo que ellos han contado es fundamental. Y desde luego la lástima es que nuestros políticos, cuando deciden hacer leyes de educación, no piensan, no consultan, y cuando consultan, consultan a gente que básicamente tienen o sesgo o desconocimiento masivo de los temas. Así que no sé si alguien más quiere intervenir antes de que demos por cerrado este acto, que ya llevamos 1 hora y cuarto aquí oyendo. Así que si alguien más quiere intervenir, pues bueno, pues nada. Pues hola, muy bien. Yo me llamo Javier. Javier, sí. En primer lugar, enhorabuena a don Francisco y a doña Isabel por la ponencia, me ha parecido súper interesante. Yo soy músico, yo soy profesor de cello y, por ejemplo, hoy estaba preparándome mi clase que tengo con uno de mis alumnos sobre un preludio de la suite de Bach y, bueno, yo estaba intentando hoy ponerle un pequeño problema matemático para que él pueda entender cómo se estructura la música y cómo las proporciones influyen a la hora de estudiar y a la hora de interpretar la pieza, ¿no? Pero me he dado cuenta de que este tipo de trabajo que yo hago y estas preparaciones que todos hacemos para que nuestros alumnos aprendan y se lo pasen bien tocando o se lo pasen bien aprendiendo en general, es el amor que tenemos nosotros a nuestra profesión. Lo que no me explico es cómo en estas leyes de educación no se plantean ciertos controles a los profesores, porque si, por ejemplo, se hiciesen exámenes para ellos o trabajos de investigación periódicos para que se pudiese, pues, monitorizar de alguna manera el progreso o el trabajo que nuestros docentes hacen, yo creo que sería eso creo que sería la manera de controlar, porque una vez que consiguen un sueldo y empiezan a trabajar, es como, vale, se pueden acomodar y no hacer nada, por decirlo de alguna manera, porque obviamente si no tienen esos conocimientos de base, desde luego no hay nada que hacer, pero yo cuando no sé algo y tengo que enseñarlo, me procuro informarme. Y eso luego desde un punto de vista profesional, pero creo que la ley debería garantizar. Y no lo sé, pero tal vez subir los niveles de exigencia en las universidades, porque ¿cómo es posible que las personas que enseñan a los futuros miembros de esta sociedad pasen con un 5? Es decir, si yo tuviese que elegir a los profesores de mis hijos, elegiría a las personas más preparadas y elegiría a personas que de verdad quieran dedicarse a la profesión de enseñar. Lo dejo en el aire, no sé. Mire, yo al hilo de lo que dice Javier, yo le voy a contar una anécdota que me sucedió y que fue una de las muchas razones por las que yo decidí que no quería seguir. José Ramón, sí, te interrumpo sí. porque creo que Isabel quiere contestar y yo creo que vamos a dejar que Isabel conteste. Vale. Gracias. Que sí, es que, bueno, respecto a lo que ha comentado Javier, sí, es fundamental el asegurarse, claro, de que los futuros maestros, pues efectivamente tienen los conocimientos que tienen que enseñar a sus alumnos. Y es que es muy curioso porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las oposiciones para acceder a la educación pública, para ser funcionario o un maestro en la educación pública, se tienen que enfrentar a una serie de pruebas, y la primera de todas ellas es precisamente en la Comunidad de Madrid un examen de contenidos de lengua y matemáticas de nivel de primaria, de educación primaria. No son conocimientos avanzados, sino del nivel que ellos tienen que enseñar. Y realmente yo, bueno, estoy opositando actualmente y conozco muchos compañeros que pues ese examen les provoca pues las mismas emociones que encontraba entre mis compañeros del grado. El examen de matemáticas piensan que es muy difícil y realmente, pues no sé, lo más difícil que pueden poner, por ejemplo, sería hallar el área de un cuadrilátero,
que claro, eso luego lo tienes que enseñar en las aulas, además se ve en varios cursos. Y si realmente tú no sabes hacer eso y te angustia el tener que enfrentarte a esa tarea, pues claro, es muy difícil que luego puedas hacer una clase divertida y atractiva para los niños. Entonces sí, es fundamental ese aspecto y se intenta evaluar que los maestros lo tengan, pero realmente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid puedes dar clase sin haber aprobado la oposición. Entonces, bueno, realmente es una prueba que se aplica, pero que tampoco aporta una solución, por así decirlo. Sí, por completar lo que dice Isabel, la culpa en realidad, dicho entre comillas o en cursiva, no sería de los maestros, sino de esos jóvenes que les han dado un título de educación secundaria obligatoria, luego les han dado otro de bachillerato, han aprobado una selectividad, han entrado en una facultad de educación con unos planes de estudios aprobados por la ANECA, los ministerios correspondientes, como la Comunidad de Madrid, han estudiado lo que les han dicho que tienen que estudiar, se han sometido a los exámenes que se supone que tienen que pasar y que luego pues tienen el grado correspondiente que les habilita para esa función que se supone para la que han sido formados, ¿no? Y luego se presentan a una oposición que, como dice Isabel, no tienen por qué aprobar porque existe la figura del interino. Para ser interino tienes que haber pagado los derechos de matrícula, no haber estudiado, haber pagado los derechos de matrícula y haberte presentado. Ahora, si sacas un 0 o un 1, bueno, o quizá tienes que aprobar el primer ejercicio, pero luego... es decir, que dependiendo de las circunstancias, con COVID han contratado por las necesidades a todo lo que se ponía en las listas, recién salidos de la carrera, sin haberse presentado nunca a oposición, etc. Esas personas que no han aprobado nunca la oposición, pero han estado 10, 15, 20 años dando clase, pues entiende, oye, si has estado ya 15, 20 años, ya te has formado más que estudiando en una academia, ¿no? Entonces, pues se sacan unas plazas más o menos restringidas, bueno, tienen muchos puntos y aprueban. El problema no es de los maestros, el problema es de todas estas fases en las que la sociedad ha ido degenerando, porque yo creo que ha ido degenerando, hacia la permisividad de los sucesivos pasos de un escalón al otro, diciendo que está correcto, que puede seguir adelante y que se puede ser maestro de educación primaria alguien que venga de la rama de artes o que venga de la rama de humanidades y que no haya visto en ningún momento en serio, porque le han aprobado la secundaria obligatoria, ciencias, física, química, biología, geología, matemáticas, historia o lengua. Entonces, la culpa no es solo de los maestros. Si a ti ya te han aprobado la oposición, ¿qué me tienes que hacer? ¿Encima exámenes todos los días? No, dejarle exámenes a los que han permitido que yo entre y expediéntalos a ellos, no a los que me han... Por eso nosotros decimos pues las cosas... Bueno, realmente no hemos dado ninguna terapia, simplemente estábamos haciendo un diagnóstico. Por si decaía la fiesta, teníamos preparadas algunas terapias, digamos, provocativas, ¿no? Que el problema de que tienen las niñas son los modelos con 6 años que han recibido, pues es muy fácil. Que todos los modelos piensan que los niños, que los maestros varones son mejores y por tanto ellas no se pueden dedicar a esas cosas porque las maestras chicas no funcionan bien. Pues el problema de la paridad que se comentaba, durante 30 años solo sacamos plazas para maestros varones. Entonces los modelos que van a recibir las niñas van a ser de una panda de tarugos considerables, con lo cual van a ver que la genialidad no está en los chicos tampoco y entonces van a decir, anda, pues lo mismo nosotras ahora sí que podemos, porque se ha hecho justo al revés. Hace 30 años había menos mujeres probablemente como maestras, estaba más equilibrado porque heredábamos los colegios de chicos y de chicas separados y por tanto los modelos de la genialidad, ese ideal de la genialidad, pues no estaba tan claro que correspondiese ni a los hombres ni a las mujeres, podía estar equilibrado. Y había muchas mujeres que estudiaban, más mujeres que se animaban a hacer las ciencias. Pues ya está, durante 30 años solo plazas para chicos, que las niñas de 6, 7, 8 años vean que son tan tarugos los maestros como tarugos, en fin, que están tan incapacitados para la enseñanza de las ciencias con gusto, con afecto, etcétera, que se pueden animar ellas también. Bueno, eso era una animalada que habíamos pactado Isabel y yo por si decaía el debate, pero no, parece que estéis animados, con lo cual, bueno, pues podemos seguir. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues nada. Entonces vamos a darle las gracias a Paco González Redondo y a Isabel Arribas por la magnífica presentación. Vamos a seguir entonces esta nueva
serie de actividades de aula telemática que tendrá continuación el primer lunes del próximo mes de noviembre, y entonces espero verles allí a todos ustedes de nuevo. Así que millones de gracias por la asistencia, que además siempre es multitudinaria. Aquí hoy se han reunido 26 personas, lo cual creo que es un número altamente significativo. Así que les agradezco mucho que hayan estado y nos vemos próximamente en contrasesión de la academia. Ramón. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Muchas Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos. Adiós. Adiós.